Hola a todos, espero estén muy bien. Bueno, esta es la segunda ayudantía del curso, donde ya comenzamos con dinámica de fluido. Entonces, este primer ejercicio nos dice que el agua fluye constantemente desde una boquilla hacia un tanque grande como se muestra en la figura. Luego, el agua fluye desde el tanque por medio de un chorro de diámetro d. Determine el valor de d si el nivel de agua en el tanque permanece constante. Los efectos viscosos son insignificantes. Y acá nos dan la figura. Primero, para entender lo que hay que hacer en este ejercicio, vamos a considerar las cosas como más importantes que se requieren al momento de resolver. Primero, en este caso, para realizar el balance de energía, vamos a hacer tres supuestos, que son los siguientes. Que está en estado estacionario, que es un sistema continuo, y que es un sistema homogéneo. Entonces, con estas tres consideraciones, podemos comenzar a hacer el balance de energía. En este caso, las unidades están en sistema inglés. La mayoría de los ejercicios ocupan sistema inglés, pero también está el caso del sistema internacional. Entonces, hay que saber hacerlo de las dos formas. En el caso del sistema internacional, siempre va a estar una fórmula establecida, igual que en el sistema inglés. Entonces, para este caso, siempre vamos a ocupar que la altura en este caso va a ser igual a la presión dividido la densidad por g más la velocidad dividido en 2 por g. Bueno, este es z1, la presión 1, la velocidad 1 y esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a z2 más p2 dividido en ρ por g más la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2g. Entonces siempre que tengamos la unidad en sistema internacional vamos a ocupar esta. En cambio, como en este caso nos están dando la información en sistema inglés, vamos a ocupar la siguiente. Que sería Z1 más P1 dividido en ρ más la velocidad en 1 al cuadrado dividido en 2 por GC. Que esto va a ser igual a Z2 más P2 dividido en ρ más la velocidad 2 al cuadrado y esto dividido en 2 por G sub C. Entonces, ¿por qué acá no consideramos la gravedad como lo hacemos aquí? Es netamente porque en este caso cuando estamos trabajando en sistema inglés, la presión viene dada por la multiplicación de ρ por h. En cambio, cuando estábamos en sistema internacional, esta es ρ por g por h. Y este gc es un factor de conversión que nos hace que en este caso cuando estemos trabajando en sistema inglés todo tenga concordancia, especialmente las unidades porque a veces estamos con libra masa, libra fuerza, por lo tanto este GC cumple la función de que todas las unidades tengan concordancia. Lo importante aquí es que siempre en el sistema inglés ocupen esta y en sistema internacional ocupen esta otra. Ya, para esta parte del ejercicio, ya teniendo en consideración todo lo anterior, hay que partir definiendo los puntos para hacer los Bernoulli. Y acá, como consejo, siempre les recomiendo buscar
los puntos en este caso que tengan altura específicas. Por ejemplo, acá conocemos la altura de este punto, conocemos la altura de este punto, y para acá arriba nos dan este dato. Entonces, en este caso los puntos, algunos ya están definidos y otros hay que sacarlos más que nada como por dependiendo del caso en el que estemos. Entonces, partiendo, vamos a definir los puntos más fáciles, que son este de acá, que este va a ser el punto que tiene 3 pies de altura, y el punto que está acá. Ya que ahí esos son los puntos donde ya tenemos las alturas conocidas. Luego vamos a considerar dos puntos. Uno tiene que ser sí o sí acá en la salida, ya que aquí vamos a obtener información, en este caso de los datos del Bernoulli. Y el otro punto lo podríamos considerar acá. El problema que no tenemos la altura desde este punto hasta este punto de acá abajo. Entonces conviene colocarlo a la misma altura que este punto para que así se nos anule la altura. En este caso, como ya nos están dando la altura 3 pies y un pie acá, nuestro sistema de referencia, en este caso va a quedar definido como z igual a 0. Nos va a decir desde dónde parte, en este caso, nuestro sistema de referencia. Entonces, si nosotros hubiéramos colocado este punto acá y lo eliminamos de acá, no tenemos esta información, esta altura. Pero lo que sí podemos hacer es colocar estos dos puntos a la misma altura, cosa de que yo cuando haga el Bernoulli y haga la igualación en este caso de este punto con este punto, las alturas se me simplifiquen. Ahí ya lo vamos a tener más en cuenta cuando lo resolvamos. Entonces, partiendo con este ejercicio, nos dice que hay que determinar el valor de D. Ya, entonces nos están pidiendo esta letra D. Ya. En este caso, nuestro punto que los definimos acá arriba va a quedar determinado como este el punto 1, este el punto 2, este el punto 3 y este el punto 4. Entonces, realizamos el primer Bernoulli, que vendría dado por el punto 1 y el punto 2. Entonces, reemplazando en este caso, aquí le vamos a poner un asterisco, reemplazando en este caso las fórmulas que vimos acá arriba, que vamos a ocupar la del sistema inglés, nos quedaría algo así como Z1 más P1 dividido en ρ más la velocidad de 1 al cuadrado dividido en 2 por gc, que al final este gc es una constante que tiene un valor específico. En este caso lo vamos a anotar aquí. Gc tiene un valor de 32,17 y siempre va a ser así porque es constante. Entonces, acá siguiendo con la ecuación, esto va a ser igual a Z2 más P2 dividido en ρ más la velocidad 2 dividido en 2, o sea, elevado al cuadrado dividido en 2 por gc. Entonces, ya definido esto, nosotros podemos empezar a descartar algunas cosas. En este caso, como colocamos el punto 2 y el punto 1 a la misma altura de nuestro punto de referencia, se van a simplificar. Entonces aquí borramos Z2 y Z1. Porque si este lo pasamos para allá, se nos va a borrar. ¿Y qué otra información obtenemos en este caso con el dibujo? Es que el punto 2 está hacia la atmósfera. Entonces la presión es 0. Ya que como estamos con presiones relativas, en el punto 2 la presión va a ser 0. Entonces esta presión hace que todo sea 0.
Entonces nos queda, resumidamente, pasamos de lo de arriba a esto. A que P1 dividido en ρ más B1 al cuadrado dividido en 2 por GC va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2 por GC. Entonces, ¿qué otra información podemos obtener acá? Nos dan, para el punto 1, la altura, en este caso de la columna de agua, que está sobre el punto 1. Entonces, con eso, nosotros podemos decir que P1 va a ser ρ por G. Perdón, ρ por H. Y esos nos van a dar un valor de 62,4, que en este caso es la densidad del agua en el sistema inglés, por 4 pies, que es la altura que nos dan en el dibujo. Y eso nos da un valor de 249,6, con un valor aproximado de 250. Entonces con eso podemos comenzar a reemplazar. Y nos quedaría algo así como 250 dividido en ρ, que el ρ es 62,4, más sobre B1 no tenemos nada de información, entonces lo dejamos como incógnita, 2 por GC. GC lo tenemos acá arriba, que es 32,17. Y esto va a ser igual a B2 al cuadrado, ya que no tenemos información sobre la velocidad de 2. 2 por 32,17. Entonces ya con esto podemos tener la primera ecuación y la vamos a dejar como la ecuación número 1. Entonces siempre hay que ir fijándose en los puntos y en este caso en el dibujo, que también es importante considerar para poder hacer las ecuaciones. Entonces, en este caso, aparte de hacer el Bernoulli, podemos decir que los caudales son iguales, ya que el fluido, en este caso el agua, que va por acá, va a ser el mismo que va a salir por acá. Entonces podemos hacer un balance de caudales. Y este vendría dado por Q1 va a ser igual a Q2. Entonces, descomponiendo un poco esta ecuación, nos quedaría que la velocidad de 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad de 2 por el área 2. Entonces, desarrollando un poco más, nos queda que la velocidad de 1 por el área 1, que vendría siendo pi r cuadrado, nos vamos al área 1, nos dan que esto tiene un diámetro de 0,15 pies y en el punto 2 es 0,1 pie. Entonces nos quedaría que esto va a ser igual a pi por, en este caso son los 0,15 diámetro, lo dividimos en 2 porque queremos obtener el radio, y esto elevado al cuadrado va a ser igual a B2 por el área 2, que en este caso sería pi por 0,1 dividido en 2 y esto al cuadrado. Entonces, despejando B2, nos va a quedar que 0,15 dividido en 0,1 elevado al cuadrado por B1, esto va a ser igual a 2,25 B1. Entonces lo anotamos acá, que B2 es igual a 2,25 B1. Y acá encontramos nuestra segunda ecuación. Entonces, como pueden notar, ya con esto podemos reemplazarlo acá arriba, en ese, y nos quedaría todo en términos de B1. Y ahí podríamos obtener el valor de la velocidad en el punto 1. Entonces, reemplazando, la ecuación 2
en 1, nos va a quedar 250 dividido en 62,4 más b1 al cuadrado dividido en 2 por 32,17. Esto va a ser igual a b2 al cuadrado en este caso, entonces lo vamos a reemplazar por lo que tenemos acá abajo, que sería 2,25 b1 al cuadrado, y esto dividido en 2 por 32,17. Y llevando todo esto a la calculadora también, nos queda que b1 tiene un valor de 7,97 pie por segundo. Entonces, este valor nos va a servir y lo vamos a definir como 3. Entonces, reemplazando 3 en la ecuación 2, que es donde nos quedó como incógnita b1, podemos obtener la velocidad en el punto 2. Y esto nos da un valor de 17,93 pies por segundo. Entonces ya con eso tenemos la velocidad, en este caso del fluido, del agua, en el punto 1 y en el punto 2. Acá también, de este dibujo, podemos igualar en este caso el caudal que va en el punto 2 y en el punto 4. ¿Por qué? Porque con esto podemos obtener una relación y podemos obtener la velocidad del punto 4. ¿Y por qué podemos igualar los caudales en el punto 2 y en el punto 4? Es porque en este caso no se pierde ninguna gota de agua. Entonces por eso el fluido que sale del punto 2 hacia este estanque va a ser la misma cantidad, por decirlo así, que va a salir en el punto 4. Entonces por eso uno puede igualar caudales, porque tanto la velocidad por el área que pasa en el punto 2 va a ser lo mismo que la velocidad por el área de fluido de agua que pasa en este punto. La siguiente relación entonces es que Q2 va a ser igual a Q4, y resolviendo un poco esta ecuación nos queda que Q4 va a ser igual a B2, B2 por A2. Y estos valores ya los tenemos porque acá calculamos B2 y el área 2 ya tenemos todo lo que va dentro en este caso del área. Entonces aquí reemplazando nos queda que B2, que nos dio 17,93, por el área, que va a ser pi por 0,1 dividido en 2 al cuadrado. Eso nos va a dar un valor de 0,14. ¿Y por qué queremos igualar Q2 con Q4? Netamente porque nos están pidiendo obtener el D, este diámetro. Entonces aquí nos conviene igualar los caudales del punto 2 con el punto 4. Y así ahora, teniendo el punto 3, que este punto nos va a servir, podemos hacer el Bernoulli entre el punto 3 y el punto 4 y así obtener este valor de D. Entonces finalmente, haciendo el último Bernoulli para poder obtener ese valor, lo desarrollamos un poco y nos queda que Z3 más P3 dividido en ρ más
B3 al cuadrado dividido en 2 por GC. Esto va a ser igual a la altura en 4 más la presión 4 dividido en ρ más la velocidad en 4 al cuadrado. Esto dividido en 2 por GC. Entonces con esta información nosotros podemos determinar y despejar D. Ahora, si vemos el dibujo, las presiones en ambos casos van a ser igual a 0, ya que ambas están, los puntos están considerados hacia el aire, por decirlo así, hacia la atmósfera. Por lo tanto, sus presiones relativas van a ser 0 y las dos se simplifican, se van a 0. Y además, la velocidad en 3, como este es un estanque grande, la velocidad en este punto del agua no va a disminuir. Por lo tanto, la velocidad se puede considerar 0. Y en ese caso, la expresión nos quedaría Z3 va a ser igual a Z4 más la velocidad 4 al cuadrado dividido en 2 por GC. Una cosa importante que se puede considerar acá es que como tenemos que Q4 es igual a 0,14, esto va a ser igual a la velocidad en el punto 4 por el área en el punto 4. Y esto nos quedaría de la siguiente forma, que 0,14 va a ser igual a B4 por pi, el D, que es el que queremos conseguir, dividido en 2 y esto al cuadrado. Entonces aquí, reemplazando valores, nos quedaría que Z3, que en este caso son 3 pies, y el punto 4 que es 1 pie, lo reemplazamos acá. Nos quedaría que 3 es igual a 1 más la velocidad 4 al cuadrado, 2 por 32,17. Y esto nos da que la velocidad en el punto 4, despejando obviamente y colocando todo esto en la calculadora, valor de 11,34 pie por segundo. Entonces esta la podemos denominar como ecuación 5 y la de acá como ecuación 4 para ir más ordenado, y reemplazando en 4 nos queda 0,14 va a ser igual a 11,34 por pi d dividido en 2 y esto al cuadrado. Y llevando todo esto a la calculadora, nos queda que d tiene un valor de 0,125 pies. Y con eso estaríamos obteniendo el valor de d que nos están pidiendo en el enunciado. Así que eso, como consejo, siempre los puntos considérenlos en las alturas que ya les dan, como en este caso, que nos daban 3 pies, 1 pie. Y cuando no tenemos la altura, lo ideal sería que los puntos a considerar como cuando tengamos como este caso, los puntos estén a la misma altura, porque así cuando hacemos los Bernoulli se pueden simplificar la altura. Así que eso. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo a realizar el problema 2 de la ayudantía, el cual dice lo siguiente. Se tiene un estanque de agua cuyo nivel permanece constante y no hay pérdidas de energía en el flujo. Considera un diámetro interior de 2 pulgadas. Calcule el caudal de descarga a través de la cañería en pies cúbicos partido en segundo. Calcule la presión manométrica y absoluta en A, B y C. Y por último, ¿cuánto varía el caudal si la densidad del fluido aumenta en un 80%? Ya, si bien se recuerdan,
En la primera ayudantía yo les dije que no había que calentarse la cabeza si es que nos entregaban todos los datos en sistema inglés. Y esto es porque si ustedes se ponen a pasar, por ejemplo, de pulgadas a metros, de pies a metros, van a perder tiempo innecesario. Y en este ramo el tiempo es un factor clave, ya que los certámenes son muy largos y si bien recuerdan que hay una condición de que el promedio de ambos certámenes tiene que ser mayor o igual a 55, este es el criterio que generalmente a los estudiantes más le cuesta obtener. Por lo tanto, no se les ocurra perder su tiempo en pasar de sistema inglés a sistema internacional y aprendan a realizar ejercicios como este. Y es por eso que en esta ayudantía les trajimos 2 ejercicios específicamente del sistema inglés. Conociendo esto, nosotros, bueno, ustedes deben saber algunos valores que son los siguientes. Los voy a anotar acá arriba. El factor GC, que equivale a 32,17 o 32,2, no hay problema. Pies partido segundo cuadrado. Tenemos la densidad del agua, que va a ser 62,4 libra o libra masa, que ahí vamos a después notar que existe el libra fuerza también, y la presión atmosférica, que equivale a 14,7 psi. Además de esto, tenemos que conocer también ciertas transformaciones que nos van a servir. Por ejemplo, que un pies es igual a 12 pulgadas y que un PSI es igual a 144 libra fuerza partido en pies cuadrados. Generalmente estos valores nosotros se los entregamos a ustedes en las pruebas, pero igual yo me aseguraría en preguntarle a la profe quizás la clase antes al certamen o una semana antes si es que estos valores ustedes tienen que sabérselos de memoria y así no perder puntos tontamente por no saberte un dato, que al fin y al cabo si no te sabes alguno de estos no puedes seguir con el ejercicio y nada que hacer con los puntos de más adelante. Entonces estos son datos y valores que deberían conocer. Ya, al tener a disposición esto, nosotros comenzaremos con un ejercicio, el cual en la primera pregunta nos piden calcular el caudal de descarga a través de la cañería en pies cúbicos partido en segundo. Ya, acá es donde nosotros tenemos que notar que ya empezaron con la ecuación de Bernoulli y esta ecuación los va a acompañar a lo largo de todo el semestre. Así que apréndansela bien en sus dos variantes, ya sea sistema inglés o sistema internacional. Entonces, lo primero que vamos a definir es nuestro sistema de referencia, ya que si bien se recuerdan, bueno, la línea se supone que debería haber empezado acá, disculpen, pero bueno, se entiende. Si bien se recuerdan, la ecuación del Bernoulli depende de la altura, entonces nosotros tenemos que definir un z igual 0 en base a donde nosotros queramos, pero como consejo no se van a poner a inventar y ponerla acá, por ejemplo, o acá, ya que no sabríamos exactamente la altura. En cambio, sí se podría haber hecho acá, no hay problema, solamente que acá nos quedaría una altura de menos 5 en el z, pero es más cómodo dejarlo acá abajo, y así lo voy a hacer. Entonces, como nos piden el caudal de descarga, que al fin y al cabo es el agua que sale de acá, tenemos que evaluar con el punto 1 al punto 2. Y esto es uno de los pasos críticos de la ecuación de Bernoulli, donde defino mis puntos. Como consejo, siempre consideren 1 sobre el nivel del agua en el estanque, es decir, acá, y 1 antes de que salga el agua. Y ahí ya tendríamos nuestros 2 puntos, que en este caso, si bien nos lo indican en el certamen, lo más probable es que no salga ni este 1, ni este A, ni este B, ni este C, ni este 2. Entonces aprendan a diferenciar dónde colocar los puntos del Bernoulli y tomen en cuenta esos consejos. Entonces luego vamos a seguir con la igualación de los Bernoulli. Tenemos que el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2.
desarrollando esta expresión, nos queda que la altura en 1 más la presión en 1 dividido en la densidad del agua más la velocidad en 1 al cuadrado dividido en 2G. Recuérdense que estamos en sistema inglés, por lo tanto la ecuación de Bernoulli cambia un poco, pero nada grave. Entonces tenemos lo mismo, pero al otro lado. Acá era la densidad. Y así nos quedaría la ecuación de Bernoulli tanto para el punto 1 como el punto 2. Ahora es donde nosotros tenemos que definir si vamos a trabajar con una escala relativa o absoluta de presiones. ¿Qué les recomiendo yo? Obviamente trabajar en relativo, porque al momento de hacer una escala relativa, esta presión se hace cero. Ahí después les explicaré por qué. Y esta presión también se hace cero. Y ahí ya tenemos dos términos que se nos simplifican. Además, tenemos que la velocidad en 1 va a ser tan chica en comparación a la velocidad en 2, ya que esta depende del diámetro, ¿cierto? Y este diámetro es mucho mayor que este, por lo tanto, la velocidad en 1 también la podemos hacer cero, ya que, piénselo así, el agua acá está fluyendo con una velocidad mucho más alta de la que está bajando acá, por lo tanto, prácticamente despreciable. Ya teniendo esos dos términos, esos tres términos simplificados, podemos entrar a despejar la velocidad de 2, que va a quedar la siguiente expresión: 2 GC Z1 menos Z2 y todo esto en raíz. Como modo de consejo, trabajen en el álgebra primero, dejen todo expresado y no empiecen a mezclar números, porque es mucho más fácil para nosotros entender lo que ustedes hicieron en el certamen de esta manera y así otorgarles puntos por desarrollo. Entonces es un buen consejo ese que deberían seguir. Y ahora que ya conocemos estos valores, este es un dato y esto lo tenemos que sacar del dibujo. Entonces Z1, como nosotros definimos el Z igual 0 abajo, sería toda esta altura. Que si ustedes notan, esta tiene una coma, entonces eso es pies. Y esto igual. En cambio, el diámetro de la tubería tiene 2 comillas y esto es pulgadas. Eso también tienen que sabérselo. Por lo tanto, la altura en 1 va a ser 15 pies y la altura en 2 va a ser 5 pies. Reemplazando los valores, 2 por 32,17, 15 menos 5, todo esto en raíz. Y yo ya tengo el cálculo hecho acá al lado, así que bueno, el resultado que es 25,37 pies por segundo. Ya. Si bien yo no voy realizando los cálculos ahora, pero es recomendable que ustedes, cuando empiecen a hacer este ejercicio por su propia cuenta, ocupen su calculadora, acostúmbrense, porque generalmente van a ser muchos los números que tienen que utilizar y puede ser que se equivoquen en esto y pierdan puntos tontamente por haberse equivocado en un número. Así que acostúmbrense. Ya. Luego, no nos piden la velocidad, nos piden el caudal. Entonces nosotros sabemos la siguiente expresión. Caudal en 2 va a ser igual a velocidad en 2 por el área en 2. Espero que se me entienda este dibujo, pero esta se supone que es la cañería y el agua está fluyendo a través de la cañería, ¿cierto? Entonces, el área que tienen que para utilizar es el área de un círculo, al fin y al cabo. Ya, sabiendo esto, tenemos que la velocidad en 2 va a ser multiplicada por pi por el radio o el diámetro partido en 2 y todo esto al cuadrado. Ya, y acá es donde nosotros nos enfrentamos a un problema, ya que la velocidad tiene unidades de distancia en pies y el diámetro de la tubería en pulgadas. Por lo tanto, para acá, tenemos que transformarla de pulgada a pie para que tenga sentido. Entonces, el diámetro de la tubería va a ser igual a 2 pulgadas. Y acá es donde utilizamos la transformación, que está la primera, que sería un pie
dividido en 12 pulgadas. 12 pulgadas. Esto se me simplifica con esto y nos queda aproximadamente 0,17 pies, y así eliminamos la diferencia de unidades. Entonces podemos reemplazar directamente acá, que sería 25,37 por pi por 0,17 medios al cuadrado, y este valor es aproximadamente 0,58 pies cúbicos partido en segundo. Y con eso responderíamos la primera pregunta. Luego nos piden la presión manométrica y absoluta tanto en A, en B y en C. Pero primero necesitamos saber cuál es la diferencia entre manométrica o relativa, que es lo mismo, y absoluta. Y se lo voy a explicar de la forma más sencilla, que es entendiendo la fórmula. Presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ya, y si bien se recuerdan, cuando hice el primer Bernoulli yo les dije que quería definir una escala manométrica, y era por esto, porque al definir una escala manométrica nosotros ignoramos el impacto que tiene la presión atmosférica sobre nuestro punto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esto es 0, acá arriba, acá. Y como es 0, se nos simplifica esto, se nos simplifica esto. En cambio, si nosotros hubiésemos utilizado presión absoluta, hubiese cambiado acá arriba. Ya, al ya tener esto claro, vamos a realizar tanto los Bernoulli desde 1 hasta A, desde 1 hasta B y desde 1 hasta C. Esto es netamente por comodidad, la verdad, pero lo haremos así. Necesitamos notar lo siguiente, que sería que el caudal que pasa por todo esto tiene que ser igual, ¿cierto? Porque no hay pérdidas por fricción ni gasto en camino, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tendríamos que el caudal en A va a ser igual al caudal en B, va a ser igual al caudal en C y al caudal en 2. Además, la tubería tiene diámetro constante, es decir, esto mide lo mismo que esto, que esto y que esto. Por lo tanto, tendríamos que la velocidad en A por el área en A va a ser igual a la velocidad en, la velocidad en B por el área en B, a la vez la velocidad en C por el área en C, y la velocidad en 2 por el área de 2. Como el diámetro es lo mismo, entonces esto se simplifica con esto y con esto. Por lo tanto, llegamos a una expresión de que todas las velocidades son iguales. Velocidad en 2. Y como ya sabemos el valor de la velocidad en 2, esto nos aliviana mucho el cálculo. Ya. Por lo tanto, comenzaremos con el primer Bernoulli, que será un Bernoulli desde 1 hasta A. Bernoulli en 1 va a ser igual a Bernoulli en A. Y nos va a quedar que hay que notar que el Bernoulli en 1 ya lo realizamos acá arriba y nos dimos cuenta que esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, solamente anotaré el Z1 va a ser igual a Z en A más la presión en A dividido en la densidad más la velocidad en A cuadrado partido en 2GC. Ya. Y acá nosotros no podemos decir que esta presión es 0 debido a que tenemos toda esta columna de agua ejerciendo una presión acá. Por eso no podemos simplificar esto. Y tampoco la velocidad en A, porque ya sabemos que esta es la misma que la velocidad en B. Por lo tanto,
creo que lo único que podemos despejar es esta altura. Esta altura es prácticamente 0, porque no la sabemos, no la conocemos, y la hacemos 0. Ya, y ahora como nos piden la presión tanto manométrica como absoluta, yo prefiero calcular primero la manométrica. Sería despejándola de acá. Manométrica. Despejamos toda esta expresión y nos quedaría, va a ser la densidad multiplicando Z1 menos la velocidad en A, que recuérdense que es lo mismo que la velocidad en 2, así que lo voy a anotar así, dividido en 2GC. 2GC. Reemplazando los valores que ya conocemos, nos queda aquí 62,4 Z1, que serían los 15 pies, menos los 25,37 al cuadrado. Disculpen. 2 por 32,17. Cerramos el paréntesis. Y yo ya tengo esto calculado. Y nos entrega un valor de 311,77 libras fuerza partido en pies cuadrados. Ya, estas unidades, ustedes, por ejemplo, si colocaran todas las unidades, por ejemplo, acá pies partido en segundo, y todas las correspondientes empiezan a simplificar, les va a quedar directamente esto. Entonces, como nosotros estamos trabajando en términos de presiones, y a nosotros sabemos que la presión atmosférica está en PSI, nosotros debemos hacer la transformación, que sería por 1 PSI. Bueno, y aquí este es un detalle que, como estamos trabajando en escala manométrica, se le pone una G debido a su significado en inglés, que en este momento lo desconozco, pero es PSIG dividido en libra fuerza partido en pie al cuadrado. Bueno, y eso sale de lo de acá arriba. No sé por qué, pero se me cortó la transmisión, menos mal me alcancé a dar cuenta. Y reemplazando los valores que ya teníamos, no he hecho ningún cambio, solamente obtenemos 2,17 PSIG. Luego, como bien sabemos, esto está en escala manométrica y también nos lo piden en absoluta. Por lo tanto, vamos a simplemente sumarle la presión atmosférica, que sería los 2,17 la presión manométrica más los 14,7 que no deberíamos saber. Y eso nos da 16,87 PSI. Y ahora, como estamos en escala absoluta, te lo pone una A. Y con eso terminamos para el punto A. Y ahora repetir el mismo proceso para los otros dos puntos. Sería Bernoulli en 1 debe ser igual al Bernoulli en B. Es decir, Z1 será igual a ZB más la presión en B dividido la densidad más la velocidad en B, que recuérdense que es la misma que velocidad en 2, dividido en 2GC. Despejando, bueno, primero tenemos que ver qué pasa con la altura. En este caso ya no puede ser 0, la presión tampoco porque no está abierta la superficie, y la velocidad no, porque sabemos que es la misma velocidad que en 2. Por lo tanto, no hay nada que simplificar y simplemente despejamos la presión en B en escala manométrica. Despejando esta expresión nos quedaría, bueno, habría que pasar el ρ multiplicando Z1 menos ZB y menos la velocidad en 2 cuadrado dividido en 2GC. Vamos a reemplazar estos valores. La densidad es 62,4. Z1 era 15.
ZB es 5. A ese término lo voy a copiar ya que es el mismo. Sería esto de acá arriba. Reemplazando estos valores, obtenemos un resultado de menos 1,6 por 10 a la menos 3 PSIG. Ya, entonces para multiplicar, para conocer la escala absoluta solamente tenemos que sumarle los 14,7. Sería más los 14,7. Sí, este es un número muy chico en comparación a este, por lo tanto va a ser aproximadamente los mismos 14,7 PSI. Y ahí estaríamos listos con el punto B. Notar que la escala relativa o manométrica sí puede ser negativa, pero la presión absoluta yo diría que nunca podría ser negativa, debido a que la presión atmosférica es muy grande en comparación al otro resultado. Entonces, siguiendo con el mismo análisis, tendríamos que el Bernoulli en 1 va a ser igual al Bernoulli en C, lo mismo de delante, Z1, ZC, más la presión en C, dividido en la densidad, la velocidad en C, cuadrado, dividido en 2GC. Notamos que la altura en C es la misma que la altura en 1, por lo tanto la podemos simplificar porque son iguales. Y despejamos la presión en C manométrica. Ahora sería solamente multiplicar, vamos a poner la velocidad en 2, todo esto dividido en 2GC. Reemplazamos, nos quedaría 62,4 por 25,37 al cuadrado, 2 por 32,17, y este valor es de... acá me faltó hacer algo, disculpen, me faltó añadir re, porque si bien recuerdan este resultado lo entregan libre a fuerza partida en pi al cuadrado. Entonces tenemos que transformarlo a PSI, sería dividiendo por 144. De ahí obtenemos el PSI y acá vamos a realizar lo mismo. Para obtener directamente el resultado en PSI, y nos va a entregar menos 4,33 PSI G, que tenemos que sumarle la presión atmosférica para obtener la absoluta, y sería menos 4,33 más 14,7. El resultado final sería 10,37 PSI en escala absoluta. De ahí terminaríamos la segunda pregunta. Y la otra nos pregunta: ¿cuánto varía el caudal si la densidad del fluido aumenta en un 80%? Esta pregunta es un tanto capciosa, porque si ustedes bien notan, cuando realizamos el primer cálculo, esta presión no depende de la densidad, y aquí al trabajar en escala relativa esto se te hace cero, y en consecuencia desaparece la densidad. Por lo tanto, no variaría el fluido si lo utilizamos en escala relativa. No varía el caudal al utilizar escala relativa. Relativa.
Y eso sería el segundo ejercicio. Si bien notan, es un ejercicio un poco más complicado, pero hay que seguir un paso a paso. Y como consejo, aprendan dónde colocar los puntos para situar los Bernoulli, que eso es súper clave, ya que me recuerdo que hace 2 semestres era un ejercicio muy feo, o sea, tenía mucha tubería, pero si ustedes sabían dónde colocar cada punto del Bernoulli, lo podrían haber sacado. Entonces, eso es lo más importante, siempre a la altura del estanque y antes de la salida de la tubería, de la descarga. También, bueno, las transformaciones, trabajar en sistema inglés para que no pierdan tiempo. Y creo que eso es como lo más importante de esta ayudantía. Bueno, y la diferencia entre absoluta, manométrica y atmosférica. Recuerden que la próxima semana, el día martes, tienen taller. Aún no se define si va a ser solo de estática o quizá un ejercicio de estática y uno de dinámica. Así que para que repasen los dos, se va a hacer en el horario, no sé si de clase o de ayudantía, pero sí o sí va a ser presencial, donde tienen que presentarse todos. Y eso sería la ayudantía de hoy. Espero que les haya quedado muy claro los ejercicios. Cualquier duda, consulta, nos pueden contactar a la Paula, Felipe Gavieres o a mí, Felipe Soto. Y eso sería todo.